El libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu y vivirán, los estableceré en su tierra, y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios.
Señor, el que cree en mí no morirá para siempre. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús les contestó: ¿acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que esté vivo y crea en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella contestó: sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar ahí y la siguieron. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban,
Se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Le contestaron: ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: de veras cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego de nacimiento, hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva, sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. La palabra de Dios nos congrega este día para hablarnos sobre muerte y resurrección, tiniebla y oscuridad, y la luz y la vida. En la primera lectura nosotros encontramos al profeta Ezequiel, una pequeña lectura que tenemos nosotros en la liturgia de las horas, y cada tanto domingo, ciertos domingos, la volvemos a leer los sacerdotes y la gente que reza la liturgia de las horas. Y era la promesa que Dios había dado a Israel, que a pesar de que ellos habían sido dispersados por entre las naciones, Dios había prometido que algún día regresarían de ese lugar de muerte. Estar en un lugar de muerte significaba estar en tierra pagana, donde no podían adorar a Dios como debía ser adorado, y por tanto se sentían muertos en vida. Dice: yo los sacaré de ahí y los traeré de nuevo a mi tierra con un corazón renovado, con un corazón nuevo. ¿Por qué? Porque el pecado de idolatría, el pecado de desobediencia, el pecado de todas clases había colmado la paciencia de Dios, y por eso fueron dispersados entre todas las naciones. Pero el pueblo se arrepintió, buscaba a Dios, y Dios prometió que regresarían a la tierra prometida. Y Dios se los cumplió, aunque volvieron a desobedecer después. Esta lectura nosotros la podemos aplicar al nuevo Israel de Dios. ¿Quién es ese nuevo Israel? La iglesia católica, que durante siglos ha caminado, ha andado en una barca, con Pedro a la cabeza, con sus apóstoles y con los sucesores de los apóstoles y los sacerdotes y diáconos y el pueblo de cada siglo, con momentos grandes, con momentos tortuosos, con momentos tristes, oscuros y de luz. Mas sin embargo, ese nuevo Israel sigue caminando hacia adelante al encuentro definitivo con Dios. Ahora hablamos de la muerte que nos da a todos, porque cuando todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y también se ha decretado que los hombres vivan una sola vez y vendrá el juicio. Tenemos la muerte, que es una realidad que todos tememos, pero que todos vamos a enfrentar. Todos nosotros de alguna manera u otra hemos asistido a un funeral, a un sepelio, hemos estado en el cementerio acompañando a un ser querido, a un familiar, a un amigo, a un vecino. Es una realidad que no podemos escaparnos. Pero Dios tiene una promesa, y esa promesa es: yo los sacaré de sus sepulcros. Ya no estamos ahora hablando del sentido que tenía para el Antiguo Testamento, sino ahora estamos hablando de la esperanza que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Un día todos los seres humanos, desde el origen de los tiempos hasta el final de los tiempos, resucitaremos.
unos para la gloria eterna, para la luz y la claridad, y otros desgraciadamente para el horror y la desesperación, todo de acuerdo a sus obras y a su fe en el Señor. Por eso, la segunda lectura de la carta a los romanos, San Pablo, nos habla de lo que agrada y desagrada a Dios. Si nosotros estamos viviendo en Cristo, si nosotros somos cristianos y fuimos bautizados en la fe, significa que nosotros pertenecemos al pueblo de Dios, que nosotros somos una nación santa, un sacerdocio santo, un pueblo de reyes, elegidos, escogidos para su gloria. La pregunta que debemos hacernos: ¿estoy yo viviendo a la altura de una hija o de un hijo de Dios? ¿Estoy permitiendo al Espíritu Santo que transforme mi vida para que yo pueda vivir acorde a los preceptos del Evangelio? Jesucristo vino aquí y cumplió la voluntad del Padre a la perfección. Cristo también nos invita para que nosotros, a través del Espíritu Santo, podamos vivir como Él vivió. ¿Es posible para el hombre vivir el Evangelio por sus propios esfuerzos? No. ¿Por el poder del Espíritu Santo? Sí. Y por eso, en esta lectura, en la carta a los romanos, dice San Pablo: los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Hay gente que me dice: ay, padre, es que vivo con una persona bien egoísta. Ay, es un desordenado en las cosas. ¿Te gusta vivir con una persona que tiene el cuarto tirado? Mamás, no vayan a voltear a ver a sus hijos. Es típico, ¿sí? No nos gusta el desorden, nos gusta tener orden en nuestra casa. Llevar una vida desordenada es no llevar el tiempo. No contamos el tiempo, no contamos con nuestros compromisos, llegamos tarde a todo, tenemos nuestra casa desordenada, comemos a deshoras, dormimos a deshoras y nos quejamos porque andamos enfermos, porque andamos desvelados, porque nos avejentamos. Una vida desordenada trae consecuencias. Y el egoísmo. San Pablo nos describe aquí la realidad de los hombres que viven según la carne. ¿Qué es vivir según la carne? Y aquí no la menciona en esta, pero en su carta a los Efesios y a los Gálatas describe muy claramente las personas que viven a la carne. Se meten en chismes, murmuran, se están quejando continuamente, tienen altercados unos con otros, les gusta andar en las bebidas, en las borracheras, se meten en las cuestiones de la fornicación, del adulterio, son criminales, hablan mal de otros. Y San Pablo dice: pero ustedes no llevan esa clase de vida. Me pregunto, si San Pablo viniera aquí a nuestra comunidad de Queen of Peace y nos dijera eso, yo le diría: ay, ¿por qué no te vienes el jueves y el sábado a confesar al pueblo de Dios? A ver qué tal. Ya saldría y decía: tengo que reescribir aquí unas cosas para la comunidad. Bien, eso es lo importante. Debes checar tu vida, no la vida de tu vecino, ni la de tu esposa, ni la de tu hijo. Tu vida. ¿Cómo estás viviendo? ¿En la carne o en el Espíritu Santo? La carne está en contra del Espíritu y el Espíritu de Dios está en contra de la carne. Y no estoy hablando de las chuletas. Estoy hablando de las personas cuya tendencia a la carnalidad es continua. Y te dicen: soy y no voy a cambiar. Y así acéptame. No, Señor. Fuimos bautizados en el don del Espíritu Santo para ser guiados a la luz. Pero Dios nos ha dado un don que se llama libertad de elección. Pero no puedes pretender hacer una cosa y ser otro. Solamente por Cristo Jesús, en el poder del Espíritu Santo, podemos caminar en santidad. Si lo quieres hacer por tus propios esfuerzos, vas a fracasar. Para mayor información, lean la vida de Jacob en el Antiguo Testamento. Un tramposo, siempre haciendo sus business, haciendo sus negocios, cayendo y deshaciendo, afectando a gentes,
hasta que la gracia de Dios lo tocó y la transformó en un hombre santo. Por eso se llama el Dios de Isaac, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios gusta y desea transformarnos si nosotros se lo permitimos. El Espíritu de Dios es el Espíritu del Padre y del Hijo que está en nuestra vida. No está afuera, alrededor de ti, está dentro de ti, alrededor de ti, por encima de ti, por debajo de ti, porque es Dios y Él puede rehacer tu vida. Solamente dale permiso. Y ahora veamos el Evangelio, maravilloso Evangelio que tú puedes sentarte, leerlo e imaginarte paso por paso. Personajes: Jesucristo y sus discípulos en un lugar lejos, y por el otro Lázaro, Marta, María en Betania, cerca de Jerusalén, en Judea, en el sur. Le llega un comentario a Jesús y le dicen, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. No le dijeron ven, solamente el amigo que tú quieres está muy enfermo, que tú más amas. Ellas mandaron ese recado sabiendo que Jesús ama a su amigo y va a ir. No tenía que decirlo ven. ¿Y qué sucede? ¿Jesús va inmediatamente? No. Les dice, esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ello. Y los discípulos de Jesús, pues está bueno. Pasan unos días más y Jesús les dice, Lázaro está dormido. Y los discípulos, como nosotros, que gente de pueblo que nos gusta, oye, ¿qué pasó? No, está dormido, está descansando. Ya se va a curar. Entonces ya se va a curar. Jesús, no me han entendido. Lázaro está muerto. Ya, azotó la res, está muerto completamente. Ahora vamos para allá, porque Dios va a hacer su obra. Pero los discípulos estaban muy temerosos, porque cuando Jesús había sanado al ciego de nacimiento, cuando Jesús sanó al leproso, cuando Jesús estuvo haciendo todos esos milagros, ¿qué sucedió? Querían matar a Jesús. Los fariseos, las guardias, querían tomar a Jesús y matarlo porque era peligroso para el sistema. Por eso Jesús se fue fuera, se alejó. Pero cuando pasa lo de su amigo, decide ir. Y sus discípulos le previenen, no, Señor, ¿qué no te va a pasar? Yo voy para allá, porque el Hijo de Dios tiene que ser glorificado. Y la máxima glorificación de Jesucristo es morir en la cruz. Jesús seguía el plan de su Padre. Y Tomás, pues vayámonos a morir con él. En otras palabras, te van a matar y nos van a matar de sobra. Ok, pues si quieres que nos maten, ahí vamos. Ese era el pensamiento de Tomás. Era muy pesimista. Y llegan al lugar. Y aquí se desarrolla algo interesante. ¿Quién es Marta y quién es María? ¿Si lo recuerdan? Jesús iba a Betania a descansar. Tenía muchos trabajos apostólicos. Predicaba en Galilea, predicaba en Judea, predicaba en Samaria, predicaba por todos lados. Y se cansaba y quería buscar un refugio. Betania era su casa de refugio. Ahí descansaba y platicaba con sus mejores amigos, Marta, María y Lázaro. En una ocasión, nos recordamos un poquito, Marta y María se alegran. Marta se sienta a los pies de Jesús a escuchar la voz del Maestro, embelesada, impresionada por cada palabra. ¿Y qué estaba haciendo Marta? En la cocina, agarrando las cazuelas, moviendo las joyas, haciendo la comida, limpiando, arreglando, y salía y veía a su hermana. Y la hermana sentadota, o como dice nuestro pueblo, aplastadota ahí. Y Marta se enoja. ¿Y qué hacen las mamás cuando nadie les ayuda en la cocina? Agarran las cazuelas y hasta como que suenan más fuerte. ¡Pah! ¡Pum, pum, pum, pum! Y María ni por enterada. ¿Y qué sucede? Ya Marta molesta, sale y le dice, oye Señor, pues dile a mi hermana que me ayude. No, mira, está ahí contigo. ¿Y qué le dice Jesús? Marta, Marta, muchas cosas te preocupan, solo uno es necesaria. Y María escogió la mejor parte.
Y eso sosegó el corazón de Marta y obviamente el de María. Ahí nos da una lección de que hay tiempo para estar con Dios, para estar apegados a Jesús y recibir su vida divina, recibir su gracia y estar fuertes para el momento que venga lo difícil. También es necesario trabajar, obviamente como Marta. Pero si no hay un balance en tu vida interior, en tu vida espiritual, estás perdido. Si tú dices, para mí lo más importante es el trabajo, y te desvives trabajando, el día que te mueras me dices, ay, pobrecito, contraten a otro y bueno, sale tumba. Y nunca trabajaste para el Señor, y te dice el Señor, tu Dios fue el trabajo, tu Dios fue el dinero, tu Dios fue esto, las cosas de este mundo, y a mí ni la sobra me diste. Eso es lo triste. Y muchas veces nosotros en esta nación nos desvivimos para trabajar y ganar dinero. Ya estás ganando todo, cuando te da un infarto y te mueres, y se lo quedan los que menos esperabas. Esa es la historia. ¿En dónde estás poniendo tu tesoro? Y por eso aquí encontramos que Jesús llega a la casa, sale Marta. No le dice, hola Señor, ¿cómo estás? No, Marta llega un poco brava. ¿Qué le dice? Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y como que dijo, ay, es el Señor. Pero yo sé que tú eres el Hijo de Dios y cualquier cosa que puedas, tú vas a hacer algo grande. Como que ya le compuso, como que ya la regué, pero bueno, le compuso. Y Jesús comienza un diálogo con ella. Le dice, tu hermano resucitará. Y Marta le dice, claro, él va a resucitar el último día, como lo sabemos, la resurrección final. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto, Marta? ¿Lo crees? ¿Y qué le dice Marta? Sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Ya el corazón de Marta ha sido tocado por Dios. Y ella presurosa se va a buscar a su hermana María, que se había quedado en la casa. Se acerca y le dice, el maestro te busca, te está esperando. Y se levanta María presurosa a buscar, y lo mismo. Nada más que María, más piadosita, se tira a los pies de Jesús. Era buena para tirarse. Pero también le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. La misma historia. Pero la mirada de María estaba llena de lágrimas. Y no venía sola, venía con todos los demás llorones. Y Jesús se conmovió profundamente. Jesús ve las lágrimas de María, ve el dolor de sus amigos que están alrededor, y Jesús lloró. Jesús sintió el dolor de la gente. Cuando tú estás en un funeral y lloras, Dios está ahí contigo. Y llora también, porque sabe lo que es perder un ser querido. Dios no es ajeno a nuestro dolor. Dios no es ajeno a nuestra tristeza. A veces nosotros los cristianos la regamos. Cuando vamos a algún lugar con una persona que murió, está la persona llorando y resignación, todo va a salir bien. Nunca digas eso. Cállate. Nadie sabe lo que lleva en la bolsa, el que la carga. Tu presencia es importante. Tu mano apoyando es importante. Una sonrisa, un servicio. Ya habrá tiempo para dar más plática, pero no en ese momento. Por eso Jesús le vuelve a decir, ¿dónde lo pusieron? Ven, Señor, te muestro. Jesús ya tenía su plan. Llega y dice, abran la tumba. Señor, ya tiene 4 días. Ya huele mal. Y Jesús voltea a ver a Marta, que le dijo eso, y le dice, ¿no te he dicho que yo soy la resurrección y la vida? O sea, que Marta, su fe se le había debilitado, pero en ese momento al Jesús decirle, manda que se abra la puerta, que quiten la losa de la tumba. Y Jesús ora ante el Señor. Me imagino a la gente cuando abrieron la losa. 4 días en una tierra que la temperatura es a 40 grados centígrados, 4 días en la tumba,
ya muerto, imagínense. Y no los preparaban como aquí, que le sacan la sangre, les ponen formol para que se vea bien. En esa época no, así te morías y así te enterraban, te amortajaban, pero apestabas. Y Jesús ora a su Padre para que todos vieran que esto era una acción humana, sino acción divina. Dices: Padre, yo sé que tú siempre me escuchas, pero aquí lo hago para que ellos descubran que eres tú el que me has enviado y que vas a manifestar tu gloria. Y Jesús le grita: Lázaro, sal fuera. Y en ese instante, uno de los milagros más grandes. Lázaro sale, pero sale amortajado, cubierto, atado, su cabeza cubierta con el sudario. Imagínense la impresión de la gente mirando a ese hombre caminando completamente cubierto. El susto, la admiración. Gente, yo me imagino que hasta se desmayaron o salieron huyendo de la impresión. Y Jesús les dice: desátenlo, para que Lázaro pudiera caminar bien. El significado de esto es: Jesús es la resurrección y la vida, y lo que Él promete te lo va a cumplir a ti y a mí. Y por eso permitió la resurrección de Lázaro. Pero también había una resurrección espiritual. Tú y yo estábamos muertos en nuestros pecados, pero la gracia de Dios viene para levantarte, para resucitar tu alma que estaba muerta en el pecado mortal, en la separación de Dios. Y Jesucristo viene y te toca en una evangelización, te toca en un retiro de cursillo, te toca en algún retiro de encuentros matrimoniales, te toma en una predicación en una iglesia y dices: basta, ya no quiero vivir esta vida, quiero vivir una nueva vida con Cristo. Y empieza la resurrección de tu interior, una vida nueva. Pero estás atado. No podía caminar Lázaro. Y Jesús dice: desátenlo. Jesucristo le dio a su iglesia una autoridad. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. La iglesia tiene el poder que Jesucristo le ha dado para desatar. Quiere decir, te doy la autoridad para que desates a esa persona que acabo de traer a la vida nueva, pero que está todavía caminando atorada. Hay gente que me dice: Padre, yo estoy empezando a venir a la iglesia, fui a un encuentro, encontré a Jesús y todo, pero me siento estancado, no puedo. Ve al confesionario, habla, saca toda la podredumbre que había de tu vida. Y cuando el sacerdote te dice: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, todo eso queda quebrantado y destruido y puesto a lo más profundo del océano. Te desata, te libera y vas caminando poco a poco. Y una vez que vas caminando en una liberación, el Señor te dice: y no solamente te he perdonado tus pecados, te alimento con el pan de la vida, para que vengas recibiendo la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo, tengas plena libertad. Por eso nos dejó los sacramentos, para que nos fuéramos liberando día tras día, momento tras momento. Pero todo se va a hacer conforme a tu fe. Si tu fe es pequeña, tendrás pasos pequeños. Pero si tu fe es más grande en el Señor, como Jesús alentó a Marta a creer, el Señor hizo el milagro. La fe es importante, mis hermanos. Y si Dios quiere hacer milagros entre nosotros, no es porque Él falla, es porque nosotros hemos fallado. Porque el enemigo nos pone que somos indignos. Sí, somos indignos, pero es Jesucristo el que nos ha dignificado y nos ha dado su Espíritu Santo. Sí, soy pobre, sí, pero en Cristo somos ricos y debes reconocer la riqueza espiritual que tenemos en Jesucristo. Sí, estaba muerto en mis pecados. Todos tenemos cola que nos pisen. Todos tenemos algún esqueleto en el closet, como dicen algunos. Pero Jesucristo vino, abrió y limpió ese closet. Cortó todo lo que había de pecado y lo expulsó. Él es el divino basurero que saca todo y te da vida nueva. Y te desata como a Lázaro.
y te permite caminar de gloria en gloria. ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Seguir en esa vida doble o decidirte por Jesucristo? Decidirse hasta dar la vida como Él la dio por ti y por mí. Eso es ser un verdadero cristiano. Basta ya del pecado en tu corazón. Basta ya de una vida de hipocresía. Basta ya de pretender ser lo que no eres. Eres un hijo de Dios. No pretendas serlo, pero deja que el Espíritu Santo actúe y verás qué bueno es el Señor. Por eso lo que dice el Salmo: desde lo más hondo a ti grito, Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a mi clamor. Y el Señor te dice: yo siempre te estoy escuchando. Extiende tu mano y el Señor la tomará y te sacará de cualquier cosa, de cualquier cautividad, de cualquier esclavitud, de cualquier dolor, porque Él es el Todopoderoso y para eso nos ha llamado a esta Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos ponemos de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo.